Hermanas, ¿cómo están? Espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Vamos a continuar con los temas que están viendo y hoy nos toca ver un tema cuyo título es una pregunta. La pregunta es ¿quién soy? Este punto, hermanas, tiene que ver con cómo definimos nuestra identidad. Y en realidad es un tema en el cual muchos pensadores, psicólogos, antropólogos, científicos, filósofos y de otras disciplinas han intentado responder. Y aunque cada uno tiene su propia respuesta, lo cierto es que si no nos acercamos a Dios, que es el diseñador del hombre, realmente cualquier respuesta está alejada de la verdad y de la realidad. Ahora, este tema, en lo personal, creo que es un tema de actual importancia, ya que con el avance de las redes sociales, aunque la información y la comunicación ha aumentado de forma significativa, también se ha estado viendo una falta de identidad y de autoestima de muchos de los usuarios de estas redes sociales. El querer ser admirado por llevar una vida reflejada en fotos donde a lo mejor uno pone cuánto ha viajado, en qué lugares ha comido, qué pertenencias tiene uno, refleja muchas veces esta falta de identidad y de autoestima que muchos jóvenes e incluso adultos tienen. No estamos diciendo que todos los usuarios padecen de esta situación, pero el aumento en casos donde la autoestima y la depresión se ven cada día más, algunos estudiosos piensan que se está reflejando en esto, en las redes sociales. Para muchas personas, de hecho, la opinión que tienen los demás de sí mismos es sumamente importante y muchos se definen por eso. Por otro lado, hermanas, el tema de identidad es uno de los más peleados en la agenda progresista, que cada vez gana más terreno en distintos países y en México, que es algo que ya vemos desde hace tiempo. Entre muchas de sus definiciones y de sus puntos de su agenda intentan definir la identidad de las personas, diciendo que la identidad y el género fue algo impuesto por la sociedad y por el ambiente. Realmente, hermanas, en este tiempo vemos cómo la locura impera en estas ideas. Pues ya inclusive hay gente de color que dice que ellos se sienten blancos y viceversa. Hay personas que ya se sienten animales. Y el término de identidad es algo que está siendo deformado cada día más. Y es algo que estamos viviendo. A lo mejor algunas de estas cosas que comentamos parecen una locura, pero realmente eso es lo que está pasando. La sociedad está entrando en una situación de locura. Además, como ya lo comentamos, hay muchos problemas de depresión y de soledad. De hecho, en la pandemia, según la OMS, aumentó la depresión un 25% a nivel mundial. Y todo esto se relaciona con el tema de identidad. Por lo tanto, es un tema actual y es un tema de sumamente importancia, que siempre ha sido, hermanas, siempre ha sido. Y es importante que lo veamos, sin duda alguna, conforme a la palabra de Dios, conforme a la verdad. Y realmente este tema, definido conforme a la palabra, puede traernos gozo y seguridad para nosotros mismos, pero también para compartirlo a muchas personas que están padeciendo en este tema. Vamos a ver en general 3 puntos. El primer punto es que somos imagen de Dios. Y esto tiene que ver mucho con el valor del ser humano. El ser humano tiene un valor intrínseco, es decir, característico por el simple hecho de ser un ser humano. Este valor le da dignidad, le confiere que se le trate con respeto, que sea reconocido como valioso. Y en esto coinciden incluso muchas definiciones seculares. Sin embargo, la Biblia nos habla el porqué de esto. Por ejemplo, ahí en Génesis 1, 26 y 27, dice la palabra de Dios: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El hecho de ser imagen de Dios es suficiente para condenar pecados que atentan contra la vida del ser humano, que atentan también contra el valor y la dignidad humana, por ejemplo, el asesinato o crímenes sexuales. Y esto, hermanas, no lo dice un tribunal, lo dice primeramente la palabra de Dios. En Génesis 9:6 dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. También vemos en Génesis 9:23 el caso en el cual Sem y Jafet, al encontrar a su padre Noé en una situación de embriaguez y desnudo, tenían tal valor de la desnudez de su padre, que inclusive para taparlo se dirigieron a él de tal manera que no lo veían. Y de ahí viene también la situación de Cam, el cual no apreció y más bien menospreció esta situación de su padre. Entonces, para Dios el ser humano tiene un gran valor y Dios nos manda a respetar al ser humano, sean jóvenes, sean niños, sean adolescentes, sean adultos, sean ancianos, sean personas con discapacidades, sean siervos, sean jefes. Dios quiere que entendamos el valor del ser humano. Ahora, ¿qué es la imagen y semejanza? Bueno, eso también es un tema que ha sido, pues no tan debatido quizá, pero sí muchos hermanos teólogos y estudiosos de la palabra dan diversas maneras o diversas respuestas a qué se refiere realmente la imagen y semejanza de Dios. Para iniciar, imagen y semejanza son términos que muchas veces son intercambiables en la palabra. Algunos, por ejemplo, dicen que esto se refiere a que la imagen y la semejanza de Dios se refiere al conocimiento, la justicia y la santidad. Y esto es viéndolo en pasajes, digamos, que nos dan una retrospectiva. Por ejemplo, Efesios 4, 23 y 24 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. También ahí en Colosenses 3, 9 al 11 dicen: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Algunos les decía que es un pasaje que da cierta retrospectiva, porque vemos cómo en Cristo el hombre está siendo restaurado a su diseño original, el cual tiene que ver con el conocimiento, con la justicia, con la santidad. Y por eso algunas personas piensan que eso se refiere a la imagen de Dios. También algunos piensan que se refiere al dominio. Dice Génesis 1:26, ya lo leímos, dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. También algunos dicen que tiene que ver con que el ser humano es un ser social. Ahí en mismo Génesis 1:26 dice hagamos, que nos habla de un aspecto plural de Dios, la Trinidad. Entonces algunos piensan que se refiere a eso. Y también algunos piensan que se refiere a aspectos como libre albedrío o la eternidad, porque en sí el ser humano, en su alma, en su cuestión espiritual, pues es eterno. Ahora, en todas estas posturas, como vemos, hay sustento bíblico. Y esto es algo de lo que puede presentar el hombre en la actualidad, pero de forma velada. Si bien todos estos aspectos, como ya mencionamos, mencionan la imagen de Dios o se relacionan a la imagen de Dios, debemos decir que la imagen de Dios sigue presente pero velada después de la caída del hombre,
cuando el hombre peca, esta justicia, esta santidad, este conocimiento, viene a ser, digamos, un poco corrompido por el pecado. De tal manera que, como dice el autor de este libro, dice que el hombre es digno e indigno a la vez. Y nosotros lo vemos en la práctica, porque el hombre puede tener destellos de justicia, de inteligencia y de dominio. Muchas veces esto lo podemos ver en algunas de sus obras, obras de arte, en a lo mejor ciertas obras buenas que realiza el ser humano sin necesariamente ser cristiano o tener un conocimiento de Dios. Pero así como el ser humano puede ser solidario en las tragedias más grandes, también puede ser capaz de pasar por encima de los demás. Así como el ser humano puede ser honesto, también puede ser sumamente corrupto. Y así como puede tener buenos deseos, pues también tiene deseos desordenados. Pero aún con todo esto, Dios le da valor al ser humano, porque de hecho si nos fijamos, el pasaje que leímos de Génesis 9:6, en donde habla del asesinato y de la condena del asesinato, porque el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, es un pasaje que sucede después de la caída. Además, Jesús viene a morir por el hombre pecador, por personas que, como nosotros, que nos hallamos en pecado, lo cual nos habla del gran valor que el ser humano tiene para Dios. Ahora esto tenemos que verlo para con nosotros mismos, porque con esto que hemos visto tenemos que decir que tenemos un valor por el simple hecho de ser seres humanos, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios nos ha formado de una forma especial a diferencia de los demás seres vivos y de toda la creación. Además, vemos que crea todo en Génesis, donde vemos los días de la creación. Y el hombre es creado al final, digamos, como dicen algunos, ¿no? La cereza del pastel. Y vemos como Dios crea todo para el ser humano. Entonces vean, hermanas, cuánto valor tenemos para Dios. Nuestro valor, hermanas, no se da por un movimiento, por una agenda, porque nos los digan o nos los quieran imponer. Nuestra identidad no se da por eso. Nuestra identidad se da por quienes somos, según la palabra. Somos criaturas de Dios y tenemos valor para Él. Incluso, hermanas, nuestro valor no depende de las demás personas o de lo que los demás nos den, de los likes en esas redes sociales, de lo que nos admiren, inclusive de las personas cercanas que nos aman. Eso está bien, es siempre agradable ver el amor que nos tienen, pero valemos porque somos creados por Dios a su imagen y semejanza. Valemos porque para Dios somos importantes. Ahora, ante la tristeza y depresión y menosprecio que muchos podemos tener, inclusive a nosotros mismos, debemos de ver este valor que tenemos para Dios y gozarnos en ello. Ahora, también tenemos que ver que otros seres humanos tienen valor por el hecho de ser seres humanos. A veces podemos menospreciar a otras personas y tratarlas mal. En otras ocasiones podemos menospreciar a las personas sin que se enteren. Y todo esto va en contra del valor que Dios quiere que le demos a las personas, al ser humano, sean creyentes o no lo sean. Así que cuando nos ponemos a criticar y a juzgar a los demás por errores, cuando criticamos el físico de alguien, cuando miramos de forma indebida a alguien, los insultos, la violencia, cualquier condena tipo espiritual, porque también muchas veces los cristianos menospreciamos al ser humano y a los que no son creyentes. Bueno, estamos, digamos que, en otro canal del cual Dios quiere que estemos, porque Dios quiere que valoremos al ser humano, valoremos a los demás, que le demos el valor de tal manera que también nuestra acción evangelística se vea influenciada por eso, porque valen para Dios y porque también nosotros tenemos que darle un valor a las personas. Esto va relacionado con la ley o la regla de oro, ¿no? Como dice en Mateo 7:12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, el valor que le damos a los demás, el respetarlos, el no hablar mal de ellos, no juzgarlos, no criticarlos, etcétera, es una manera en la que también nosotros queremos que nos traten.
a pesar de todas las situaciones y errores que podamos cometer. Así que, hermanas, valemos, nosotros empecemos a entender el valor que tenemos para Dios y también entendamos el valor que los demás seres humanos, sean cercanos o lejanos, tienen para Dios. El segundo punto tiene que ver con nuestra constitución, cómo estamos constituidos. Y es otro aspecto característico de los seres humanos, y es que somos espíritu y cuerpo. Primero, somos cuerpo. El cuerpo es aquella parte tangible del ser humano que podemos ver, que podemos sentir, que podemos manifestar, digamos, de una forma externa lo que traemos dentro, ¿no? El cuerpo nos manifiesta eso. Ahora, cuando el ser humano fue creado y donde dice que Dios creó al hombre, al final del día 6, Dios dijo que todo esto era bueno en gran manera. Dice Génesis 1:31, y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día 6. En este día Dios crea al ser humano y crea su cuerpo también. Entonces, Dios dice que es bueno en gran manera. Y es que muchas veces tenemos que aprender a definir que nosotros somos nuestro cuerpo. ¿A qué me refiero? Que muchas veces, a lo mejor no de una forma intencional, sino a lo mejor ya por frases que se han dicho, por a lo mejor ideas que se creen. Normalmente decimos que tenemos un cuerpo, ¿no? Pero muchas veces esto tiene que ver con cierto dualismo por el cual luchaban algunos de los apóstoles y de los padres de la iglesia. Este dualismo que más que nada intentaba sobajar el cuerpo porque lo menospreciaban y hablaban de que el espíritu en sí era algo puro. Y muchas veces esta expresión de tenemos un cuerpo se origina de ahí porque digamos que es el espíritu o el alma, perdón, que dice que tiene un cuerpo. Y realmente nosotros debemos de entender que nosotros somos nuestro cuerpo. Y si entendemos esto, que realmente nosotros somos nuestro cuerpo, nos lleva a aceptarnos, a valorarnos, a cuidarnos y a cuidar nuestro cuerpo y también apreciar la vida y el cuerpo de los demás. ¿A qué me refiero? A estas agresiones físicas que muchas veces se dan, como mencionábamos, cuando se critica y se burla y se menosprecia en sí a la persona por cuestiones físicas. También esto nos ayuda a apreciar y amar a nuestro cuerpo. Les digo que muchas veces lo disociamos, pero realmente cuando entendemos que nuestro cuerpo somos nosotros, bueno, nos cuidamos más. De hecho, es algo que debemos de hacer, ¿no? Tenemos que tener una mejor alimentación, sobre todo aquí en México, ¿no? Donde desayunamos fuerte, donde a lo mejor digamos que cosas que afectan nuestro cuerpo de esta forma física pues están muy a la mano, ¿no? Entonces tenemos que esforzarnos en esto también. Ahora también podemos ver que dice la palabra, ¿no? En Romanos 12:1, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que también servimos a Dios con nuestro cuerpo. Esto tiene que ver con también la santidad y la entrega y el esfuerzo, que muchas veces servir a Dios conlleva cierto cansancio físico y corporal. Amamos a Dios con nuestro cuerpo, por lo tanto tenemos que cuidarlo y tenemos que andar en santidad. Además, también vemos que la eternidad en nuestro cuerpo es importante para Dios, nuevamente atacando este dualismo que muchas veces se da. En 1 Corintios 15:53 dice que vamos a tener un cuerpo celestial, ¿no? Y esto nos lleva a ver también el valor que Dios le da al cuerpo del ser humano. Ahora, también aparte del cuerpo, nosotros somos espíritu. Es decir, me estoy refiriendo a la parte espiritual del ser humano. Aquí siempre ha habido una discusión, ¿no? De la dicotomía y la tricotomía, es decir, de la tricotomía de que somos tres partes y en relación a la Trinidad dicen algunos, es decir, somos cuerpo,
somos alma, que en el alma, hermanas, como sabemos, está el corazón, las emociones, los deseos, la voluntad, los pensamientos, por lo tanto la mente, y aparte también somos un espíritu, que es la conexión que tenemos con Dios. La dicotomía tiene que ver con que en sí realmente el ser humano es un cuerpo, es decir, una parte física y una parte espiritual, en donde el alma y el espíritu están sumamente ligados. Entonces, estas son, digamos que, dos posturas. En sí, las dos posturas tienen cierto sentido porque tienen apoyo bíblico. Por ejemplo, el alma y el espíritu en algunos pasajes se usan de forma intercambiable. Por ejemplo, 1 Corintios 5:5 nos dice: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Hablando ahí, hermanas, de una disciplina de una persona que andaba de una forma desordenada y ya constante. Es una disciplina, pero el punto es, dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Si nos vamos a Santiago 5:20, dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Vean cómo aquí en el primer pasaje dice el espíritu sea salvo, y aquí habla del alma. Entonces habla de una cuestión de salvación del alma, y en 1 Corintios lo maneja como espíritu. Ahí vemos el término intercambiable. Pero también en otros pasajes vemos que se hablan de forma separada. Dice: y el mismo Dios, en 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí el punto no es tanto ver esto, hermanas, sino también entender que somos una parte espiritual, que algo que define nuestra identidad y quiénes somos son nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestra voluntad. Y es por eso que el ser humano es un ser único y característico e irrepetible, no solamente por el físico, sino también por estas cuestiones espirituales o que tiene en su espíritu. La presencia de la caída del ser humano y del pecado también, hermanas, podemos verla en quiénes somos en esta área, porque muchas veces nuestro corazón, como dice Jesús, desde nuestro corazón le salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos. Tenemos muchas veces sentimientos desvirtuados, tenemos deseos desordenados, como ya lo comentábamos, tenemos pensamientos que muchas veces maquinan lo malo. Entonces, esto también, hermanas, define quiénes somos. Y de hecho, esto que decimos nos hace entender que realmente quien nos conoce perfectamente y el único que nos puede conocer es Dios. ¿Por qué, hermanas? Porque quizá muchas personas nos conocen de forma física, de forma externa, lo que externalizamos. Pero realmente el que sabe todos nuestros pensamientos, las intenciones, lo que hay en nuestro corazón, el único que nos conoce es Dios. Y por eso en todas estas cuestiones que hablamos, cuando a lo mejor nuestros sentimientos están desvirtuados, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, cuando tenemos malos deseos, el único que nos puede ayudar es Jesús. Porque Jesús, como lo comentamos, es el único que conoce a la perfección al ser humano. Por ejemplo, en Juan 2, 24 y 25, de unas personas que al parecer habían creído, dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces Dios nos conoce, hermanas, perfectamente. Y esto, hermanas, nos hace ver cómo nos ama Dios. Porque a mí eso me asombra, porque Dios conoce estos pensamientos, estas intenciones, que, como lo comentábamos, muchas veces están manchadas por la carne o amañadas. Muchas veces hacemos cosas con una doble intención. Muchas veces podemos a lo mejor fingir ser ciertas personas, pero por dentro tener malos pensamientos, maquinar inclusive en contra de alguien que nos hizo algo malo. Y con toda esta situación del ser humano, a Jesús no le importó venir a morir por él. Por eso esta frase, porque de tal manera, de tal manera amó Dios al mundo, tenemos que
intentar entenderlo más y más y más, cómo Cristo amó al hombre, que a pesar de estos sentimientos, a pesar de, como dice Romanos, que es el tema que estamos estudiando también aquí en la iglesia, que nadie lo buscaba, que todos nos desviamos, a pesar de todo eso, nuestro Dios nos amó tanto que manda a Cristo a morir por nosotros, y Cristo lo quiso hacer. Entender que Él es el único que nos puede entender también en todas las áreas de nuestra vida, pues nos conoce completamente. Es una manera en la que podemos confiar en nuestro Dios y pedirle ayuda, pedirle que nos ayude en esas cosas que a lo mejor no podemos compartirle a nadie más, porque sí, muchas veces estos sentimientos malos, malas decisiones, cuestiones que muchos tenemos dentro, que todo ser humano en sí tiene dentro, podemos venir a Dios y ser sinceros y decirle: Señor, ayúdame, porque tú sabes cómo son mis pensamientos, cómo son mis sentimientos. Podemos acercarnos confiadamente, porque Él nos conoce, hermanas. Con Dios no podemos, o bueno, sí podemos, pero realmente el fingir, el a lo mejor decirle ciertas cosas que a lo mejor no van conforme a realmente lo que estamos sintiendo dentro o cómo somos, lo podemos hacer, pero Dios nos conoce perfectamente. Ahora, esto también nos lleva a amarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a pesar de nuestras fallas pasadas y futuras, porque Cristo ya lo sabía, cuando decide salvarnos, cuando decide tocar la puerta de nuestro corazón, Él ya lo sabía. Y esto debe de llevarnos nuevamente a amarnos. No estoy diciendo amar estos errores o estas situaciones que Cristo quiere transformar, pero también a no menospreciarnos de más. Sí, hermanas, todos tenemos nuestras luchas, nuestros errores, pero Jesús lo sabe, y Jesús aún así nos ama y está ahí para ayudarnos a transformar, a dejar estas situaciones. No por nada la misma palabra, ¿no? Dice que Él es nuestro abogado cuando fallamos, pero nosotros tenemos que confesar, que venir ante Él y pedir ayuda. Pero, hermanas, no olvidemos este valor que tenemos para nuestro Dios. Por esto mismo no debemos de juzgar a alguien que anda mal, sea un hermano en la fe, o sea a lo mejor alguien que no conoce a Cristo. No podemos ver esto, o bueno, juzgarlos o prejuzgarlos, sino debemos de entender que Dios los conoce a la perfección. Dios sabe los errores de nuestros hermanos. Dios sabe la situación del ser humano que no lo conoce. Y aún así, hermanas, los ama. También, hermanas, debemos de ver cómo nuestro servicio y nuestra alabanza a Dios, nuestra adoración tiene que ver también con lo interno, con nuestros sentimientos, con nuestros pensamientos, con nuestra voluntad, es decir, también con la obediencia. De manera que cuando le entreguemos también, como dice Romanos 12:1, todo nuestro ser en sacrificio vivo, también tiene que ver con esto, con nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestros pensamientos. Hoy en día, donde muchos, decía un estudio que vi, dice que había una crisis en muchos siervos, sobre todo en siervos de alabanza, que yo lo he notado en algunos videos que he visto. Muchas personas se quedan en alabar a Dios a lo mejor con un instrumento, con una buena voz afinada, pero la voluntad, los pensamientos, el deseo por Dios muchas veces ya no está presente, de tal manera que en muchos temas son personas que los debaten, que dicen: no, pues es que esto ya no aplica, etcétera, etcétera, y con malas técnicas de interpretación de la Biblia, con puntos de vista en lugar de que sean los principios de la palabra, etcétera, etcétera. Entonces debemos de entender que nuestra alabanza a Dios y nuestra adoración, cuando decimos con nuestro ser, también tiene que involucrar no solo nuestras expresiones, nuestro cuerpo, sino también
nuestra parte espiritual, nuestro espíritu, y que realmente es parte, o más bien es lo que nos define a nosotros. Entonces, hermanas, no olvidemos que Dios nos diseñó de una forma perfecta, que somos únicas, somos irrepetibles, que nos ama a pesar de nuestros errores y que quiere transformarnos y ayudarnos a caminar conforme Él desea. Finalmente, somos hijos de Dios en Cristo. Esto ya tiene que ver con la cuestión de cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Nosotros sabemos que no todo el ser humano, o más bien no todos los seres humanos que somos creados, somos hijos de Dios. Dice en Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora nosotros debemos de entender que esta palabra de recibir no quiere decir cierta debilidad en Jesús, que muchas veces lo pintan, ¿no? Y no es que esté de forma equivocada y que es una ilustración aberrante, etcétera. Pero muchas veces ponen a Cristo tocando la puerta como, ¿cómo les puedo decir, hermanos? Como si Él necesitara, vamos a decirlo así, o como con cierta debilidad. Y no, hermanas, la palabra recibir realmente quiere decir extender nuestra mano a alguien, sujetarnos. Y esto es lo que realmente le da sentido a esta cuestión. Así que extender nuestra mano a Cristo es realmente recibirla y tiene que ver con la fe y con quienes somos, porque quienes somos aquellos, los hijos de Dios, que en su necesidad extendieron su mano a Cristo, el cual ya tenía su mano extendida para con nosotros en medio de nuestra aflicción, de nuestro pecado. Todo hijo de Dios que tiene una fe genuina depositada en Cristo pasa por digamos, este proceso, por así decirlo, en el cual en su aflicción se reconoce necesitado y toma la mano de Cristo. Y esto es realmente recibirlo. Y es así que quienes reciben este sacrificio pasan a ser hijos de Dios. Y es algo que Dios no lo ofrece a unos cuantos, lo ofrece a todos. O sea que para Dios valemos mucho y de tal manera que Él quiere que formemos parte de su familia, que seamos sus hijos. Este es el valor que Dios nos da y este es parte del plan que tiene para cada uno de nosotros. Ahora, el ser hijo de Dios es un gran privilegio porque tenemos un Padre que nos ama constantemente, que nos enseña lo que es verdadero, que nos guía a tomar buenas decisiones, que nos corrige si inclusive vamos caminando mal, que nos sustenta en situaciones de crisis, que nos cuida en situaciones de inseguridad y de violencia. Pero también, hermanas, el ser hijo de Dios es una responsabilidad para vivir como hijos de Dios y exhibir el carácter de nuestro Padre siempre. Dice Mateo 5:44, hablando del amor a los enemigos. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que los ultrajan y os persiguen. El 45, Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre. Esto se refiere, la palabra hijos no es un hijo recién nacido, es un hijo que refleja el carácter de su padre con su vida, con sus hechos. De tal manera que en este pasaje el que bendice a sus enemigos, el que busca amarlos, realmente está caminando como Dios quiere y está exhibiendo el carácter de Dios, el cual nos amó siendo nosotros pecadores. Así que, hermanas, tenemos que nuevamente ver cómo Dios nos mira, cómo nos ama de tal manera que en su plan perfecto nos guía hacia Él para que nosotros seamos sus hijos ahora y tengamos un Padre, hermanos, hermanas, que nos sustenta, que nos cuida, al cual podemos acudir en cualquier necesidad. No olvides que para Dios tú eres una hija amada. Tienes un gran valor, aun cuando los demás no te valoren, sean tus hijos, sea tu esposo,
aun cuando te sientas sola o creas que nadie te ama, no olvides que Dios te ama como nadie. Y que, como lo hemos dicho, no solo tiene para ti buenos sentimientos o pensamientos, sino también tiene un plan perfecto para tu vida. Así que, hermana, ¿por qué no oramos? Si tú hoy tienes una necesidad, si a lo mejor no te sientes amada, si a lo mejor hay personas que esta cuestión de la identidad es una situación que les está llevando a depresión, a tristeza, si a lo mejor te estás menospreciando tu físico, o inclusive estamos menospreciando a otras personas creadas a la imagen y semejanza de Dios, vamos a pedirle a Dios que nos ayude y que obre de una manera perfecta en nuestras vidas. Señor, te damos gracias por este día, porque tu palabra es santa, tu palabra es sabia, Dios. Y aunque, Padre, reflexionamos, Padre, en esta mañana de este tema, Señor, tú sabes los problemas, Padre, que tienen mis hermanas, las situaciones, tú sabes el bombardeo, Padre, la desconstrucción, Padre, que quiere hacer el mundo de la identidad de las personas. Tú sabes, Dios, todo lo que estamos pasando. Y te pedimos que nos ayudes, Padre. Hazle entender y háblale a nuestras hermanas que se están sintiendo solas, tristes, que piensan que nadie las ama. Padre, que a lo mejor el valor, Padre, está muy enfocado en los demás, Señor. Hazles ver, Padre, que tú las amas como nadie, Señor. Y Señor, ayúdanos en todo, Padre. Ayúdanos en toda esta situación, Padre, que estamos pasando y que estamos viviendo, Señor. Sabemos que tú nos amas, Padre, y estás al pendiente de nosotros. Gracias, Señor, que podamos exhibir en cada momento que tú eres nuestro Padre con nuestros hechos, Señor. Gracias, Señor, en nombre tuyo poderoso. Amén. Un gusto, hermanas, aunque sea por este medio saludarlas. Que Dios les bendiga.